Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo mejor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos. Es motivo de gozo, de alegría. Sintamos gozo cuando podemos llegar aquí a congregarnos, a ver a nuestros hermanos, a saludarlos y a adorar, a alabar a nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 13. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Le damos el 14 también. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús había partido. Ya no estaba con ellos, había muerto y había resucitado. Era un momento, una cotidianidad de aquellos discípulos del Señor. Jesús se aparece a ellos, se aparece ya de madrugada. Había transcurrido una noche de trabajo, habían agotado sus fuerzas para seguir pescando, ya no podían continuar físicamente hablando, como decimos nosotros, estaban cansados, rendidos. Alguno de pronto dijo: echemos la red la última vez. ¿Quién quita, no? Como decimos nosotros en nuestras fuerzas, ¿quién quita? ¿Sí? Pero fue contundente, no pudieron pescar nada. ¿Ellos sabían pescar? Claro. Era la profesión de algunos de ellos. Eran profesionales en la pesca. Estuvieron toda la noche, que era ese tiempo propicio, donde está todo quieto, donde no hay ruido, para que pudieran pescar. Estaba todo dado humanamente posible, pero no pudieron pescar. Yo pienso que ya en ese momento estaban las redes recogidas y ellos ya tenían en su mente el saber
de que su noche no había sido la mejor noche. Hemos transcurrido un año y estos adornos nos van mostrando que ya casi lo terminamos, ¿cierto que sí? Y es posible que hayamos hecho mucho esfuerzo, hayamos tenido sueños, hayamos tenido emprendimientos, hayamos tenido muchos anhelos, pero a estas alturas podemos decir, ¿los han conseguido? ¿Han tenido el resultado esperado? Tal vez podemos decir, nos hemos esforzado mucho, pero no ha sido el mejor resultado. Tal vez he querido estar buscando trabajo y he pasado todas las hojas de vida posibles y tal vez ayer dijimos, echemos la última hojita a ver qué pasa, ¿sí? Y hemos estado pendientes del teléfono, pero no nos han llamado, ¿sí? ¿Ha habido un rotundo no? ¿Ha habido un rotundo no? Quiero compartir con ustedes algunos elementos que el Señor ha puesto en esta meditación, ¿sí? Y es que en ese momento en que ellos ya habían recogido esas redes, llega Jesús. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Primer punto, ¿quiénes estaban ahí? Leámoslo. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ¿sí? Y en el versículo 5, ¿cómo los llama a ellos? Dice, y les dijo, hijitos. Y ese es el primer ingrediente especial del cual quiero compartir con ustedes esta mañana, y es el ser discípulos de Cristo y ser llamados hijos de Dios. Ese privilegio lo tuvieron ellos de que Jesús llegara en ese momento en que ya las cosas están dadas y hay un no rotundo. Hay una diferencia entre la gente, entre las multitudes y los discípulos. Mateo ilustra cuando en Mateo 23:1 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, hay una diferencia entre la gente, entre la multitud y los discípulos de Cristo. Recordemos nosotros en Juan capítulo 6, damos un poquito a Juan capítulo 6, cuando el Señor los sigue en esas multitudes y había la necesidad del alimento físico y el Señor les provee a ellos ese alimento, ¿sí? Eso nos trae el Evangelio de Juan capítulo 6. Lo conocemos como Jesús, alimentación de los 5,000, ¿sí? Y al otro día, ¿qué sucede? Esa multitud van a buscar al Señor. Dice en el verso 22, el día siguiente, la gente, recordamos que no estaba hablando de los discípulos, la gente que estaba al otro del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente
que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A la gente, ¿cierto? Aquella multitud a cual les había dado el pan. ¿Sí? Y dice más adelante, ¿sí?, en el verso 67, ¿qué pasó? Que la gente, el Señor los aterriza, ¿no? Diciendo: oiga, más bien trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Y yo soy ese pan de vida que descendió del cielo. Tus padres comieron del pan del maná, ¿sí?, y murieron. Pero el que come de este pan vivirá eternamente. Y a la gente no le gustó eso. A la multitud no le gustó eso. Y se empezaron a retirar y a dejarlo. ¿Quiénes quedaron con él, mis hermanos? ¿Quiénes quedaron? Sus discípulos. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. A ellos fue a los que el Señor llegó en medio de su necesidad. Aquellos que no lo estaban buscando para que saciara su hambre física, sino para que saciara su hambre espiritual. Y esa palabra hijitos tiene que ver con cada uno de nosotros en esta mañana. Hijitos. ¿Sí? Hoy el mundo dice que todos son hijos de Dios, pero la palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran ventaja, el gran privilegio que tú tienes en esta mañana, de saber que el Señor va a esos discípulos y nos dice hijitos, sabiendo que le hemos recibido y sabiendo que hemos creído también en Él. Amén. En el Juan 8:42, porque hay algo que todo el mundo dice, es que todos somos hijos de Dios. Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre, ¿sí?, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así de que cuando llama hijitos, sintamos nosotros ese privilegio, esa envoltura especial, ese abrazo que viene de nuestro Dios. Y a ellos fue a quien Jesús se les apareció en medio de su necesidad. Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran discípulos, no hicieran multitudes de gente que hoy sigue al Señor, por lo que Él les puede saciar su hambre física. Por eso le dijo: toda potestad me ha sido ¿qué? Dada en el cielo y la tierra, por tanto id a ser discípulos. No multitudes que van fluctuantes a donde dicen es que allá
hay la unción, es que allí hay la unción. Y corren, ¿sí? Para un lado y para el otro. No, el Señor le dijo, id a ser discípulos, ¿cierto? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todo lo que yo os he enseñado. ¿Sí? Discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, y ahí lo estaba cumpliendo, ¿cierto? Con aquellos verdaderos discípulos. Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron, aquellos que cada día se levantan, abren sus ojos y le buscan por lo que es Él y no por lo que no nos pueda dar a nosotros de ese alimento. Esa es la primera parte, hijitos. Y les pregunta, ¿qué les preguntó el Señor? Hijitos, ¿qué? ¿Tenéis comer? Le respondieron, no. O sea, el Señor no sabía, ¿cierto? Ah, sí sabía. Entonces, ¿por qué les preguntó? Cada vez que encontramos una pregunta en la palabra del Señor, es porque el Señor quiere que de nosotros salga esa necesidad, no porque Él no lo sepa. ¿Sí? Cada vez que nos cuestionen la palabra de Dios, no es porque Él no lo sepa. ¿Sí? Él lo sabe. ¿Sí? Pero Él quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad delante de Él. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Él quería que ellos fueran pescadores de hombres. Y más adelante, ¿sí?, va a tratar esa parte en Pedro. Porque él cuando lo llama a ser pescadores de hombres. Pero esa necesidad que tenía en ellos en ese momento era su necesidad de poder llevar ese sustento, ese pescado. Y Él conoce cuál es nuestra verdadera necesidad. Y Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. A mí me gusta cuando el hermano Edgar nos enseña y dice, el Señor no es alcahuete y Él no va a darnos para suplir nuestros caprichos. Él suple nuestras verdaderas necesidades. Y somos esos discípulos de Cristo que tenemos necesidades. Y como discípulos de Cristo, Él llega a suplir nuestras necesidades. Uno escucha algunos mensajes y terminan los mensajes y le dicen a la gente, corra tras la bendición, ¿cierto? ¿Sí han escuchado? Vayan y corra tras la bendición, ¿sí? Pero la palabra de Dios no nos enseña que corramos tras la bendición, sino, recuerdan ustedes en Deuteronomio capítulo 28, ¿qué dice? ¿Qué dice de las bendiciones? Que tenemos que correrlas, atajarlas. Hermano, allá va una bendición. ¿Ah? ¿Qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te presento, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, quien dice, gracias nuestro Dios. Ahí estaban y ahí llegó la bendición. Él conoce nuestra necesidad, mis amados hermanos.
No nos devanemos la cabeza diciendo, pero ¿cómo hago para que Dios conozca mi necesidad? Él la conoce de antemano. Otro elemento que quiero compartir con ustedes, ¿qué le dice el Señor entonces? Él les dijo, ¿qué les dijo? Verso 6, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Echar la red, ¿cierto? Podemos decir, ¿qué le dijo el Señor en términos generales? Echar la red. Y con eso nos quedamos, ¿cierto? Echar la red. No, dijo echar la red a la derecha y ¿qué? Y hallaréis. Y aquí nos toca a nosotros muchas veces, mis amados hermanos, ¿sí? Porque Él da unas órdenes muy específicas, ¿sí? Y muchas veces nosotros no hacemos como Él quiere que nosotros acatemos sus órdenes. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. Nuestro actuar no debe ser conforme a nuestro querer, sino a la manera de Cristo. Ustedes han escuchado esa canción, yo sé que todos la han escuchado, no me van a decir ahorita, ay no, esa canción que dice, hagamos lo que diga el corazón, ¿sí la han escuchado? Ah, bueno, no me voy a decir que no la han escuchado, el único que la ha escuchado es el hermano Alberto, se la pasa oyendo las canciones. Y muchas veces creemos que lo que el corazón nos dice que hagamos está bien. Y dejamos de lado la orden específica de nuestro Dios, eche la red a la derecha, puede haber dicho a la izquierda o simplemente les había dicho echen la red, pero dijo echen la red a la derecha y hallaréis. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero tenemos nuestra necesidad, escuchamos la voz de Dios, escuchamos la orden de Dios y hacemos lo que dice el corazón. ¿Sí? Hacemos lo que dice el corazón. A mí me llama mucho la atención porque cuando uno escudriña esa palabra del Señor encontramos cosas maravillosas. ¿Sí? En Números capítulo 20, verso 8, cuando sale, ya está ese pueblo allí en el desierto y falta el agua, ¿no? Y el Señor le dice, te toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Fueron unas órdenes específicas? ¿Sí lo fueron? Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablar a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, o sea, la primera parte, tome la vara, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos nosotros. Muchas veces tomamos una sola parte de la orden de Dios y lo otro lo hacemos como nos dicta el corazón, ¿cierto? ¿Sí? Dice, y tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y sí salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Pero Señor, la orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Para el Señor sí. Para el Señor sí altera el producto. ¿Y qué le dijo? No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y no pudo pasar a la tierra de Canaán Moisés. Y no podemos entrar y no podemos ser bendecidos porque acatamos una parte de la orden de Dios y lo demás lo dejamos
a nuestra mente y a lo que dice nuestro corazón. Cuando el Señor ordena a Moisés que construya el tabernáculo, lo leen ustedes allá en Éxodo 25 en adelante, encontramos unas órdenes tan específicas. Es un proyecto de Dios tan hermoso que nos muestra quién es nuestro Dios. Les dijo primero el presupuesto de dónde iba a salir, ¿sí? La ofrenda de dónde iba a salir. ¿De dónde va a salir la plata para construir lo que yo te estoy diciendo, Moisés, que construyas? ¿Sí? Las especificaciones del arca del testimonio, de la mesa del pan de la proposición, del candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite de las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, ¿en qué material eran? Cada cosa con una medida, con un color, con una distancia, con textura. ¿Quiénes lo iban a hacer? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No es nuestro querer. Cuando Él dice echa, ¿cierto? Echa, ¿sí? A la derecha y hallaréis, ¿sí? Debemos echarlo a la derecha, ¿sí? Y hallaréis. Hermano, triste cuando la palabra de Dios dice orad sin cesar, pero oro cuando creo que es el tiempo que me queda para orar a nuestro Dios. Pero ahí está la especificidad. Nunca se apartará de su boca ese libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca, sino que día y noche. Hermanos, muchas veces nos cuesta conocer quién es nuestro Dios a través de esta palabra. Y no recibimos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero hacemos lo que dice nuestro corazón. ¿Sí? Hacemos lo que dice nuestro corazón. Vamos ahí, ¿cierto, mis hermanos? Ya tenemos tiempito. ¿Qué sucedió entonces cuando ellos echaron esa red? Viene, entonces la echaron. ¿Y qué? Y ya no la podían sacar. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Si ya había amanecido, era de madrugada, no era el tiempo propicio, ya estaban cansados, ya casi habían recogido sus redes. ¿Qué pasó, mis amados hermanos, entonces? ¿Qué pasó? Estaba Jesús ahí con ellos. Y eso pasa, mis amados hermanos. Aun cuando las cosas se vean más adversas, Jesús es nuestro Dios poderoso, que obra en todas nuestras necesidades de la manera más oportuna, porque Él no llega tarde. Él nunca llega tarde. ¿Sí? Él nunca llega tarde. Así nosotros digamos, ya no hay nada que hacer. Él está ahí con nosotros presente. Y todo lo que ellos en sus fuerzas no pudieron hacer, el Señor Jesús sí lo hizo. En un momento, en un instante. Lo recogió, esos pescados, dice 153 peces, ¿cierto? 153 peces. Dice, y lo normal era de qué? Que la red se hubiera roto. Pero dice, pero la red no se rompió, porque detrás de todo eso está nuestro Dios. Creámoslo, mis amados hermanos, vivámoslo, degustémoslo y démosle gracias a Dios por eso. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece
para siempre. Dice que al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas, ¿y qué? Y pan. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor? Si ustedes no hubieran pescado nada, habría pez y habría pan. Dependan de mí y no importa que no haya absolutamente nada, lo van a tener todo. Recuerden que el Señor Jesús, cuando llega, les pregunta que si tenían pez, algo de comer, y ellos dijeron un no rotundo: no hemos pescado nada. Ellos van a pescar y cuando llegan está ahí el pez y está el pan. Hermanos, en el Señor lo tenemos absolutamente todo, aunque las cosas se vean difíciles, aunque la economía no sea la mejor, aunque se hable de una recesión económica, de una posible recesión económica. En el Señor lo tenemos absolutamente todo, todo. Y quiero dejar que unamos esas dos frases y que nos llevemos para nuestra casa esas dos frases unidas. Esa que encontramos, esa palabra del verso 5 cuando dice hijitos, ¿cierto? Y la del verso 12, venid, comed. Grabémoslo esto, llevémoslo. Hijitos, venid, comed. Es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, sus discípulos, en esta mañana. Hijitos, venid, comed. Hijitos, ¿qué necesidad tienes? Venid, comed y ser saciados. Yo no sé cuál es su necesidad en esta mañana, pero no necesito saberla. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Jesús la conoce en esta mañana. Y Él te está llamando en esta mañana y te está diciendo: venid y ser saciados. No sé cuál sea. Quizás es la economía, quizás es la salud, quizás es un problema en el hogar, quizás es un problema judicial, algo jurídico, algo delicado. Quizás hay dolor por la partida de alguien, quizás hay decepción, pero el Señor hoy te está diciendo y me está diciendo a mí: venid, comed. Venid y comed. Seréis saciados. Recogeréis de los peces más grandes en esa red que nunca pensaste que se llenaría, que de acuerdo a tus fuerzas no pudiste, aunque todo estaba propicio para que lo hubieras hecho. Venid, comed. Venid, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos guardas, porque estás ahí, porque cumples tus promesas, Señor amado, porque anhelamos ser tus discípulos, porque muchas veces nos sentimos cansados,
fatigados, Señor. Porque hemos atravesado desiertos, Señor, y necesitamos tu presencia en nuestra vida. Hoy acudimos a tu llamado con gozo, con alegría, Señor. Sabed que dices: venid y comed. Gracias por tu palabra, por esa revelación hermosa que nos dejaste. Gracias, Señor, porque cuando se acaban nuestras fuerzas, Señor, ahí tú te apareces. Cuando ya no podemos, Señor, continuar, ahí estás tú, Señor. Cuando hay un no rotundo que se nos atraviesa, Señor, ahí estás tú, desbaratándolo, quitándolo, Señor, y diciendo: por encima del no rotundo estoy yo. Hoy te honramos y te damos gracias, Padre, porque queremos ser esos discípulos, Señor. No la gente, no las multitudes, Señor amado. Queremos ser aquellos que no podemos vivir sin esa palabra de vida eterna que solo tú la puedes dar, Señor bendito. Señor, que podamos degustar, Señor, en recibir lo que tú nos das, en ese mandato tuyo y perfecto y explícito, Señor. Que no solo echemos la red, Señor, sino que la echemos a la derecha y hallaremos, Señor, porque eres un Dios de verdad, un Dios de amor, de gracia y de infinita misericordia, Señor. Padre, guárdanos, que esa palabra quede en nuestros corazones, Señor, que no se diluya cuando salgamos de acá, Señor, sino que sea el fundamento firme para afrontar una semana que viene, Señor. Quizás con dificultades, quizás la percibimos que pueda ser oscura, Señor, pero se va a aclarar, porque tú vas a estar ahí con nosotros, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti en el nombre precioso, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.